Fraccionales. En el video anterior de números enteros habíamos visto que dadas 7 lapiceras no podíamos dividirla entre 2 humanos. Necesariamente, a cada uno de ellos le tocarían 3 lapiceras y la séptima quedaría sin dividir. Es decir, en los números enteros tenemos divisiones en las que puede haber un excedente o resto. Si el resto era 0, decíamos que los números enteros se dividen. De lo contrario, habría una división con resto y los números no dividen uno al otro. En el caso de los números racionales, pongamos este ejemplo. Imaginemos que tenemos para dividir 3 galletas de chocolate. A diferencia de las lapiceras, las galletas pueden partirse a la mitad. Y entonces, si queremos dividir 3 galletas entre 2 personas, vamos a hacer lo siguiente. A la primera persona le daremos una de las galletas. Imaginemos que llamamos al sujeto A. A la segunda persona le daremos otra galleta. La segunda galleta le tocará al sujeto B. Por último, la tercera galleta vamos a dividirla exactamente a la mitad, de manera que a una de las personas le toque una de las partes y a la otra la segunda parte. Al sujeto A vamos a darle la primera mitad que hemos cortado y al sujeto B vamos a darle la segunda mitad que hemos cortado. De esa manera, cada sujeto tiene una galleta y media. Podemos ver que hemos dividido las galletas exactamente entre 2 personas sin que nos sobre nada. Esto es posible hacerse con números racionales, ya que esta última unidad hemos necesitado partirla a la mitad para poder dividirla entre las personas y por tanto, esta última unidad ya no representará un número entero, sino que va a representar lo que conocemos con el nombre de fracción. Vamos a un segundo ejemplo. Imaginemos ahora que lo que queremos repartir entre personas es una pizza y supongamos que queremos repartirla entre 2 personas. Bueno, tenemos varias formas para hacerlo. Una de las posibilidades sería cortar la pizza a la mitad y repartir con cada una de las personas mitad y mitad. Es decir, a cada una de las personas le tocaría una de las 2 partes en la que la pizza fue dividida. Otra de las posibilidades es dividirla, como vemos en la foto, en 6 partes iguales. Para dividirla entre 2 personas de esta manera, entonces a cada una de las personas le tocaría 3 de esas 6 partes iguales. Es decir, que en este caso la fracción que queda sería la fracción 3/6. Sin embargo, en cada caso nos ocurrió lo mismo. Más allá de que a una persona le toque una de 2 partes o 3 de 6, la cantidad que representa sobre el total es la misma. He aquí 2 cosas que necesitamos saber. Primero, una fracción es una porción de un total, una de 2 partes en la que se dividió un total o 3 de 6 partes en las que se dividió el total. Esa es la primera representación de número racional que vamos a conocer, las fracciones, donde la parte de abajo, que se llama denominador, indica en cuántas partes voy a dividir el total, y la parte de arriba, conocida con el nombre de numerador, nos va a indicar cuántas de esas partes toma la fracción. La otra cosa que podemos observar es que fracciones distintas pueden representar el mismo número, porque como vemos, tomar una de 2 partes en las que se dividió esta pizza o tomar 3 de las 6 partes en las que fue dividida, arrojaría el mismo resultado cuando lo aplicamos sobre el total. Este tipo de fracciones se conocen con el nombre de fracciones equivalentes. Ahora bien, vamos a dar una definición de fracción equivalente y ver cómo trabajar con ellas. Veamos lo que dice la siguiente parte del libro. Dentro de todas las fracciones que representan el mismo número y a las cuales acabamos de llamar fracciones equivalentes, hay una que se destaca. ¿Cuál es? Aquella que llamaremos irreducible. ¿Cuándo una fracción es irreducible? Pues eso lo dice la definición que está a continuación.
Una fracción es irreducible cuando su numerador y su denominador no tienen divisores comunes. Es decir, eso se indica como que el máximo común divisor a ambos es 1. Por ejemplo, 1/2 es una fracción irreducible, sin embargo, 3/6 no. ¿Por qué 1/2 es una fracción irreducible y 3/6 no? Bueno, veámoslo. La fracción 1/2, si yo quiero dividir a 1 y a 2, el número más grande que los divide es el número 1. Sin embargo, cuando considero, por ejemplo, la fracción 3/6, el número más grande que divide al numerador y al denominador es 3, pues tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Eso nos estaría indicando que el máximo común divisor común a ambos es 1 no es 1 y por lo tanto esta fracción no es irreducible, mientras que la primera fracción sí lo es, pues el divisor común mayor a ambos es 1. Ahora bien, toda fracción con la que trabajemos siempre será equivalente a una única fracción irreducible. ¿Cuándo decimos que dos fracciones son equivalentes? Cuando podemos obtener una a partir de la otra multiplicando arriba y abajo por el mismo número entero. Notemos que esa definición se da en la proposición 1.20. Si AB es una fracción irreducible y es equivalente a una segunda fracción, entonces tanto C como D son un múltiplo entero de A y de B. O sea, hay un número tal que multiplicado por A y multiplicado por B da por resultado C y D respectivamente. Hagamos un ejemplo. Tomemos como hoy la fracción 1/2. Tomando la fracción 1/2, vamos a notar lo siguiente. Tenemos que encontrar una fracción equivalente a esta fracción dada. Simplemente lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por el mismo número real. Por ejemplo, si multiplicamos tanto arriba como abajo por 3, vamos a obtener 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Claramente, habíamos visto que esta fracción que acabamos de obtener representa el mismo número real que 1/2. Las dos fracciones son iguales, solo que la primera es irreducible y la segunda no. Vamos a resolver este ejercicio. El mismo dice, indicar cuáles de los siguientes pares de fracciones son equivalentes y hallar la fracción irreducible equivalente a cada fracción dada. Vamos a resolver el 1 y quedará el 2 y el 3 a cargo de ustedes. Veamos. Para poder ver si son equivalentes, voy a encontrar una forma de llegar de 5 décimos a 10 veinteavos multiplicando numerador y denominador de una de las fracciones por el mismo número real. Por ejemplo, si multiplico 5 por 2 me da 10, multiplicando 10 por 2 me da 20. Este par de fracciones son equivalentes. ¿Alguna de ellas es irreducible? Pues no. ¿Por qué? Porque tanto 5 como 10 ambos son divisibles por 5, con lo cual su máximo común divisor no es 1 y por tanto esta fracción no es irreducible. Lo mismo ocurre con 10 sobre 20, porque tanto 10 como 20 son divisibles por 10 y entonces tampoco es una fracción irreducible. Si dividimos arriba y abajo en esta fracción por 5, obtendremos como resultado la fracción 1/2. De la misma manera, notemos que cuando dividimos tanto arriba como abajo la fracción 10 sobre 20, por 10 arriba y abajo, vamos a obtener nuevamente la fracción 1/2. Esto ocurre porque dadas todas las fracciones equivalentes posibles, solo hay una que es irreducible. 1/2 es la fracción irreducible, el resto son equivalentes a 1/2. Al igual que ocurrió con la suma y el producto de números enteros, también tenemos las mismas dos operaciones básicas en el conjunto de los números racionales. Definimos el producto de números racionales de la siguiente manera. El producto de AB por CD va a hacerse multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Esa es la forma de multiplicar dos fracciones.
De la misma manera, hacer la suma de fracciones se corresponde con la siguiente. Una forma fácil de pensar es multiplicar tanto a como a b por el denominador de la segunda fracción y tanto a c como a d por el denominador de la primera fracción, lo que dará por resultado fracciones equivalentes con igual denominador y sumamos simplemente sus numeradores, es decir, la expresión para calcular la suma de dos fracciones es esta que remarcamos aquí en amarillo. Vamos a poner un ejemplo de cada caso. Por ejemplo, multiplicar 3 décimos por 5 medios será equivalente a hacer en el numerador tendremos que hacer el producto 3 por 5 y en el denominador realizaremos el producto 10 por 2. Finalmente, el resultado obtenido será en el numerador 3 por 5 da por resultado 15, en el denominador 10 por 2 da por resultado 20, es decir, 3 décimos por 5 medios da por resultado 15 veinteavos. Esta no es la expresión irreducible de la fracción, queda a cargo de ustedes encontrar tal expresión irreducible. Vamos con el segundo caso, realicemos la suma de estas dos fracciones. Realizar la suma de las dos fracciones implica poner en el denominador 10 por 2 y en el numerador hacer el producto cruzado 3 por 2 y a eso sumarle el otro producto cruzado 10 por 5, lo que da por resultado 10 por 5, 50, más 3 por 2, 6, 56 en nuestro denominador y el denominador será 10 por 2, 20. Finalmente, el resultado de la suma de 3 décimos más 5 medios viene dado por 56 veinteavos. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. A continuación vamos a ver las propiedades de la suma y el producto para dar finalización al video. Comencemos con las propiedades de la suma y el producto de números racionales. Tomemos tres fracciones a sobre b, c sobre d y e sobre f. Entonces, la suma de las fracciones es asociativa. De la misma manera que ocurría con los números naturales y los números enteros, realizar tres sumas, es decir, sumar tres sumandos, da igual si se suma dos de ellos primero o dos de ellos distintos en primer lugar y luego se añade el tercero. Conmutativa de la suma, el orden de los sumandos no altera el resultado final. Existe el cero en los números racionales, tal que verifica que cualquier fracción más cero da por resultado la misma fracción. Notemos que el cero puede escribirse como fracción, haciendo la fracción 0 sobre 1. Para cada número perteneciente a los racionales, existe un opuesto para la suma, que es cambiar el signo del elemento que tenemos, es decir, agregarle un menos adelante. Eso hará que la fracción dada originalmente más su opuesto dé por resultado el neutro de la suma. Todas estas propiedades son conocidas, pues las trabajamos ya para números enteros. Veamos ahora algunas propiedades del producto. La primera de ellas, asociativa. Al igual que en la suma, multiplicar tres fracciones da lo mismo si se multiplican dos de ellas primero y luego una tercera o cambiar el orden en el que efectuamos la multiplicación. Conmutativa del producto. La conocida regla, el orden de los factores no altera el producto, que ya lo habíamos trabajado en números naturales y en números enteros. Existe el 1 en los racionales, neutro del producto, que multiplicado por cualquier fracción arroja la misma fracción. Notemos que cualquier fracción con igual numerador y denominador representa el número 1. Por ejemplo, la fracción 4 sobre 4 representa el número 1, pues el 1 es la fracción irreducible para esa fracción 4 sobre 4. Una nueva propiedad que se agrega es la propiedad número 8. Que nos dice que cada vez que tomo un número racional no nulo, existe un único elemento al que llamaremos su inverso multiplicativo, tal que multiplicado por el primero da por resultado 1. ¿Por qué necesito que sea no nulo? Bueno, claramente no se puede dividir por 0, con lo cual, si yo le pido al número b que sea distinto de 0, eso hace que a sobre b sea un número racional. Las fracciones nunca tendrán denominador 0. Al pedirle que sea no nulo, le estoy pidiendo además que a sea distinto de 0, es decir, tanto a como b son ambos distintos de 0.
¿Qué me permite eso? Dar vuelta a la fracción y obtener nuevamente un elemento que está en los racionales, porque estoy segura de que A es distinto de 0. Así, al multiplicar la fracción original por aquella que acabo de dar vuelta, el resultado de la multiplicación será el neutro para el producto, es decir, 1. Eso hace que llamemos a A sobre B y B sobre A fracciones que son inversas multiplicativas una de la otra. Pongamos un ejemplo. Tomemos la fracción o las fracciones siguientes. Por ejemplo, tomemos la fracción 5 sobre 4. Luego haremos todas las rayitas de fracción. Claramente, tanto 5 como 4 son distintos de ceros. Entonces, eso nos quiere decir que podemos encontrar su inverso multiplicativo, que proviene de dar vuelta a la fracción, es decir, 4 quintos será el inverso multiplicativo de 5 cuartos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque al hacer el producto de ellos dos obtendremos 5 por 4, 20 en el numerador, 4 por 5, 20 en el denominador. Simplificar esta fracción dará por resultado: arriba y abajo podemos dividir en ambos términos por 20, lo que nos quedará una nueva fracción que tendrá un 1 en el numerador y un 1 en el denominador. Claramente, cuando hay un 1 en el denominador, es hacer la fracción siguiente, 1 dividido 1, que da por resultado 1. Es decir, hemos multiplicado 5 cuartos por 4 quintos y hemos obtenido como resultado 1. Eso nos va a indicar que 5 cuartos y 4 quintos son inversos para el producto, es decir, el hecho de que 5 cuartos multiplicado por 4 quintos dé por resultado 1, nos indica que son inversos multiplicativos. Por último tenemos una propiedad conocida, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, que ya la conocíamos pues la trabajamos en números naturales, enteros y ahora en racionales. Y nos dice que cuando estamos efectuando un producto que multiplica a una suma, puede repartirse ese producto con los sumandos. Nos quedaría algo de esta manera y por lo tanto sería AB por EF más CD por EF, que es lo que está escrito en el lado derecho de la igualdad. Ahora bien, una última nota que nos será de mucha utilidad. Notemos que siempre hemos trabajado con la suma y el producto de fracciones, no así con la resta y la división. Sin embargo, para la suma de fracciones existe un elemento que conocemos con el nombre de opuesto para la suma. Es decir, proviene de tomar la fracción dada y cambiarle el signo. Claramente, realizar la diferencia de A, B menos CD equivale a sumarle a la fracción AB el opuesto para la suma de CD. De esta manera transformamos la diferencia en una suma y claramente esta operación la sabemos hacer porque acabamos de definirla. De la misma manera, hacer la división AB dividido CD se corresponde a hacer el producto AB por el inverso multiplicativo de CD que provenía de dar vuelta a la fracción. Es decir, hacer la división AB dividido CD es equivalente a calcular AB por CD. Claramente este producto lo sabemos hacer porque acabamos de definirlo hace instantes, con lo cual hemos transformado la diferencia y la división en suma y en producto, es decir, en operaciones conocidas. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estas operaciones para poder resolver cálculos combinados con fracciones. El cálculo combinado que vamos a realizar es el que está en pantalla. Como vemos, debemos resolver primero dentro de las llaves, es decir, deberíamos separar en términos para poder ir resolviendo paso a paso. En primer lugar, vamos a aplicar propiedad distributiva en este lugar, pues tenemos el producto de una fracción por una diferencia y el producto de una fracción por una suma. Nuevamente, menos 13 sobre 4 quedará como está y trabajaremos dentro de la llave para obtener una expresión. Aplicando la propiedad distributiva nos quedará lo siguiente: menos 13 sobre 4 sigue de la misma manera, 3 séptimos sigue de la misma manera y resolveremos estos corchetes. Menos un tercio queda como está, 7 quintos por un cuarto
7/5 por menos 2/9, más por menos, menos. Y fuera del corchete realizaremos nuevamente propiedad distributiva, 6/5 por 1/3, menos 1/3 por 1/3. Una vez analizado este primer paso, vamos a analizar los que nos queda en el segundo paso. Menos 13/4 quedará como está y trabajaremos con los corchetes y la llave hasta llegar a un resultado. 3/7 queda como está, pues si separáramos en términos, el término estaría dado de esta manera. Por aquí un término, el otro se extendería hasta el final de la llave. Y nuevamente dentro de la llave, aquí un término, aquí el otro y aquí al final. Con lo cual 3/7 queda como está, debemos resolver el corchete y estas operaciones que están por aquí. Nuevamente, si separamos en términos dentro del corchete, debemos resolver los productos. Resolver el producto 7/5 por 1/4 es hacer 7 por 1, 5 por 4, da por resultado 7/20. Resolver 7/5 por 2/9 es hacer 7 por 2, 14, 5 por 9, 45, 14/45, 7/5 era de signo negativo, 2/9 signo positivo, menos por más, menos. Hemos resuelto entonces este término y este término, y lo hacemos de la misma manera con este término y este término. Eso da por resultado lo siguiente. Veamos, 13/4 se mantiene como está. 3/7 se mantiene como está. 1/3 se mantiene como está. Aquí hemos realizado el producto que dio por resultado 7/20. Aquí hemos realizado el producto que dio por resultado 14/45. Aquí hemos realizado el producto y aquí hemos realizado el producto. Todos los términos de arriba los tenemos abajo. Es importante cuando resolvemos de esta manera no perder ningún término. Llegado este momento, vamos una vez más a separar en términos. Nuevamente separamos en la suma y en la llave. Y dentro de la llave podemos separar en la diferencia, en la suma, en la diferencia y al finalizar la llave. Y acá adentro ya tenemos 3 números que podemos sumar, pues no hay productos. Con lo cual lo que vamos a hacer es, este elemento queda como está, este elemento queda como está, realizamos la operación que sugiere el corchete y realizamos la diferencia que nos quedan en los últimos dos términos como para ir reduciendo la expresión. Eso dará por resultado 13/4 negativo queda como está, 3/7 que queda como está. 1/3 más 7/20 menos 14/45 da por resultado 67/180 positivo, que con el menos de adelante del corchete resulta ser menos 67/180. Por último, 6/15 menos 1/9 da por resultado 13/45 positivo, porque 6/15 es más grande que 1/9. Recordemos que cuando los números tienen distintos signos, se hace la diferencia de ellos y se pone el signo del mayor, más 13/45. Finalmente, una vez que hemos acabado de realizar los productos, como vemos tenemos una suma delante de la llave, lo que no altera el signo de lo de adentro. Podemos simplemente quitar las llaves y realizar la operación, o bien podemos hacer lo que se hizo en este caso. Se tomó la expresión completa dentro de la llave y se calculó cuánto valía. Esta expresión equivale a 29/84. Finalmente, solo nos queda hacer la suma de menos 13/4 con 29/84. Como son de distinto signo, realizaremos la diferencia del más grande menos el más chico, es decir, 13/4 menos 29/84. Y luego pondremos el signo del mayor. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. No olviden dejar sus comentarios o dudas en los comentarios del video y, por sobre todo, muchas gracias y hasta la próxima.